Muy buenas noches, queridos y queridas hermanas de la comunidad de charlas bíblicas. Los saludamos desde la ciudad de Querétaro, Querétaro, en el centro de la República Mexicana. Una vez más, queridos hermanos, arrancamos un nuevo año de transmisión, este año 2024, y al parecer estamos en el séptimo año de transmisión, queridos hermanos, de sus charlas bíblicas. Saludamos a toda la comunidad de habla hispana de América y de Europa. Les mandamos un fuertísimo saludo. Sus hermanos en Cristo, Armando González Basaldúa y José Antonio Septién González de Cosío, aquí presentes. Y bueno, antes de poder arrancar con la introducción a todo lo que vamos a platicar con ustedes, pues queremos pedirles una disculpa porque nosotros nos habíamos comprometido con arrancar el día 17 de enero de este 2024. No nos fue posible, hermanos, por cuestiones de tipo tecnológico. Algo pasa cuando dejamos de transmitir un mes y esto se desconfigura y fue realmente algo complicado. Pero bueno, ya estamos aquí, hermanos, este miércoles 24 de enero del 2024 y el tema que nos compete todo primeros meses del año, creo yo, van a ser las cartas o las epístolas del apóstol Juan. Vamos a estar tocando ahora, de manera muy puntual, epístolas concretas. Hemos venido hablando de temas que tienen que ver con una teología bíblica, pero ahora nos vamos a centrar en epístolas, en cartas, y vamos a arrancarnos con Juan. Ya está aquí nuestro querido hermano, algo que quieras comentarles a nuestros hermanos de charlas bíblicas. Pues nada, hermano, yo creo que lo has expresado muy bien, es el cambio de, de una perspectiva temática Ujú, eh, basada en la teología bíblica, más que sistemática, para ahora ujú. una especie como de exposición expositiva, valga la redundancia, en la que vamos a transitar por estas tres cartas, versículo por versículo y capítulo por capítulo, confiando en que esto sea de mucho interés y de bendición para los oyentes de charlas bíblicas. Muy bien, hermano, pues entonces yo quisiera comentar a ver si me sale bien la explicación. Espero ser claro y muy didáctico con respecto a esto. Y yo quisiera arrancar independientemente del contexto tanto histórico como quizás geográfico que tengamos acerca de la carta de Juan o de la epístola primera de Juan. Sabemos que Juan escribió 5 cartas, entre ellas el Evangelio, la primera, segunda y tercera epístolas de Juan y Apocalipsis. Son las 5 que se escribieron. Bueno, ya tendremos por ahí el aspecto quizás cronológico de esto, pero yo quisiera centrarme más, ¿cómo te diré? Más contextualmente en la época donde vivieron, su entorno quizás familiar, hermano, su entorno social, por así decirlo, de Juan, que nos lo deja ver la escritura, básicamente, lo, lo expreso de esa manera, y quisiera yo citar, bueno, pues que Juan fue un apóstol, ¿sí me explico? Es decir, en términos puntuales, Juan fue un apóstol con la significancia que tiene el haber sido apóstol, porque
creo yo, a partir de un montón de versículos que hay, hermano, que refieren propiamente a, pues al gran papel, hermano, al gran papel que jugaron como parte de la historia de la salvación. Yo creo de manera puntual que el apóstol Juan y todos los apóstoles estuvieron dentro del plan de redención, es decir, en ese plan de redención donde Dios planea la redención del hombre, ese plan eterno, ¿sí? Bueno, el fundamento apostólico estuvo ahí, dado que las palabras de ellos, lo que dejaron plasmado, la revelación que recibieron, finalmente se convirtió en la Biblia. Vamos a decir, no en la Biblia en el sentido amplio, pero sí en el sentido del Nuevo Testamento. Se convirtió eso que ellos recibieron en este gran documento que tenemos, que es el que de alguna manera, pues al día de hoy lo tenemos y norma, ¿no? Cada uno de nuestros conceptos y conocimientos, ¿no? Es decir, Pablo extraordinariamente sin afán de Pedro, perdón, Juan, extraordinariamente sin afán de adelantarme en nada, simplemente dice lo que hemos visto y oído, os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, es decir, eso tocante al verbo de vida, como dice ahí, lo que vimos, lo que oímos, pero según lo que yo observo en la Escritura, mi querido hermano José Antonio, y nuestros queridos hermanos que están hoy presentes aquí escuchándonos, es que el entorno de ellos fue un entorno muy cercano al Señor Jesús, un entorno cercano, principalmente, hermano, de pues un par, un par de apóstoles con sus hermanos que fueron llamados por el Señor. Como te decía, esto que el Señor hace a través de ellos y dejar ese legado y ese fundamento apostólico se hace extremadamente importante. Y ellos, hermano, fueron conscientes de lo que el Señor Jesús quiso a través de ellos establecer como parte del gran anuncio de la palabra, y lo entendieron muy bien, tanto ellos como Pablo. Nosotros vemos en el relato de la Escritura que, bueno, pues que el Señor los llamó. Si hacemos referencia, por ejemplo, a un texto de Mateo 4:18, que le voy a dar lectura, donde nos empieza a dar ciertos elementos, hermano, que nos permite, pues, ver cómo era este entorno para el cual quisiera yo hacer una puntualización. Y dice Mateo 4:18, dice, andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y a su hermano Andrés, que echaban una jávega en el mar porque eran pescadores. Les dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y ellos, dejando al instante las redes, lo siguieron. Y cuando pasó de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, el de Zebedeo, y Juan, su hermano, que remendaban sus redes en la barca con su padre Zebedeo, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Y aquí tenemos el llamamiento, querido hermano, de una pareja de hermanos, ¿no? O dos parejas, por así decirlo. Pedro y Andrés, y, y Jacobo y Juan. Y bueno, además nos dice, pues, quién era su padre, ¿no? En este caso, su padre era Zebedeo.
en los relatos, vamos a decirle paralelos a esto, encontramos la misma referencia. Jacobo, el de Zebedeo, y Juan, su hermano, ¿sí? Y no solamente eso, sino que tenemos que había un nexo entre ellos, un nexo, pues vamos a decir, un nexo laboral y a la vez quizás comercial, porque tenemos que trabajaban juntos, hermano. En este sentido, vemos, por ejemplo, en Lucas 5:9, dice, porque a causa de la captura de los peces, el asombro lo había dominado a él y a todos los que estaban con él, e igualmente a Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, los cuales eran socios de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora estarás pescando hombres y llenando y llevando las barcas a tierra, dejando todas las cosas y lo siguieron. Es decir, aquí el referente que tenemos es que no solamente eran compatriotas, no solamente eran judíos, sino tenían un nexo comercial porque eran socios. Vemos que cuando avientan, que Pedro tenía una jávega que era una especie de pez, de red, muy cara al parecer, una red de gran valor, evidentemente eran productivos y se conocían, hermano. Aquí vemos que en este primer, vamos a decirle, círculo apostólico, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, había un nexo de sociedad. Dice que eran socios en este asunto de la cuestión de pescadores. Estos eran parte de los apóstoles. Es decir, eran 4 de los 12 apóstoles que posteriormente en el relato pues se nos explica y se nos identifican cada uno de ellos y puntualmente se nos dice, solamente que en estos 2 casos que hemos leído, nos dice puntualmente que el padre, que el papá de Jacobo y de Juan era Zebedeo, que de acuerdo al relato que tenemos en la escritura, eran parientes tanto Jacobo como Juan del Señor Jesús. Eran primos hermanos. Es decir, había una relación muy cercana y el Señor sabrá dentro de esta elección que hizo el por qué, pero de manera muy puntual, a diferencia de Pedro y Andrés, aquí se nos dice que quién era el padre de este Juan, y ya en este momento, pues apóstoles, ya el Señor les había mandado llamar y y le pidieron que pues que lo siguieran, ¿no? Entonces, y vemos un acontecimiento que me llama mucho la atención, porque al yo estar afirmando de alguna manera que Juan y Jacobo eran primos del Señor Jesús, quiere decir entonces que la madre de ellos, la madre de Jacobo y del apóstol Jacobo y de Juan, era hermana de María, la madre del Señor Jesús, y que con esa confianza que tenía de que el Señor Jesús era su sobrino, estoy hablando de la madre de Jacobo y de Zebedeo, se toma pues quizás una atribución de familia, ¿no? Se toma un asunto ahí medio, cercano. Ya ellos habían creído, ya sabían el papel que estaba jugando el Señor Jesús, y la madre de Zebedeo, la madre de Juan, esposa obvio de Zebedeo, se acerca al Señor Jesús en un relato que tenemos en Mateo 20:20, hermano. Y en Mateo 20:20 dice, entonces se le acercó al Señor Jesús la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. Es decir, se acerca la señora
tía del Señor Jesús. Se acerca, yo creo que con toda esa confianza, y les dice, a ver, hijos, vénganse, síganme, vamos a ver al Señor, que además es su primo hermano y que pues yo soy su tía. ¿Sí me explico, hermano? estoy, ¿cómo se llama? Haciendo una interpretación muy personal, ¿no? Y dice, entonces se le acercó una inferencia muy personal. Dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose y pidiéndole algo. Versículo 21 dice, él le dijo, ¿qué deseas? Le dice, di que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Es decir, la petición, ya sabía ella cuál era el rol que iba a jugar el Señor Jesús. O sea, ya sabía que era el Señor de los cielos, ya sabía perfectamente lo que representaba el Señor y le dice, di que en tu reino se siente tu primo a un lado y tu otro primo al otro lado. Y el Señor Jesús le contesta y le dicen, respondiendo entonces Jesús dijo, ¿no sabéis qué pedís? ¿Podéis beber la copa que yo estoy por beber? Y le responden, podemos. Les dice, a la verdad, de mi copa beberéis, pero el sentarse a mi derecha, a izquierda, no es mío darlo, sino aquellos para quienes ha sido preparado por mi Padre. Y bueno, esto causó un escozor quizás entre pues los demás apóstoles, porque cuando se dieron cuenta de lo que la señora andaba haciendo, cuando oyeron esto, los 10 se enojaron a causa de los hermanos, de los dos hermanos, en este caso, Jacobo y Juan. Ahora, ¿por qué digo yo, y por qué sostengo de que tanto Jacobo como Juan eran primos hermanos del Señor Jesús? Para que ambos fueran primos hermanos, quiere decir que o Zebedeo era hermano de María, o la madre de Jacobo y Juan, esposa de Zebedeo, era hermana de María, de la Virgen María. Es decir, esas eran las dos posibilidades, que fuera la madre tía o el padre tío, hermano, o la madre hermana de la Virgen María, o Zebedeo hermano. Pero vamos al relato que tenemos en Juan. Y en Juan, hermanos, tenemos el siguiente relato, y ahorita les digo en dónde, ¿sí? Y es ya en la crucifixión del Señor Jesús, Juan 19:25, precisamente Juan 19:25 narra lo siguiente y dice, y junto a la cruz de Jesús estaban de pie su madre. ¿Su madre de quién? Su madre del Señor Jesús. La hermana de su madre, que también se llamaba María. La hermana de su madre, que también se llamaba María. La de Cleofas, es decir, esposa de Cleofas. Entonces tenemos ahí dos Marías, la Virgen María y su hermana. Aquí dice la madre de Cleofas. Y María Magdalena, tercera María. Entonces Jesús, al ver a la madre y al discípulo a quien amaba, de pie a su lado le dice a la madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dice al discípulo, he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió consigo y para el parecer le estaba encargando a su madre, María, el Señor Jesús, a Juan, el discípulo amado. Y esto, el discípulo amado es porque él mismo hace la referencia
hacia el final del Evangelio de que él era ese discípulo amado al cual le refiere. En este caso puntual, donde dice la madre, estamos hablando de tres Marías: la Virgen María, la madre del Señor Jesús, María la de Cleofas y María Magdalena. Estamos hablando de tres. En un versículo paralelo, hermanos, en Marcos 15:40, dice Marcos 15:40, y le doy lectura: también había unas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José. Esto es importante, hermanos, porque Marcos hace referencia, si se fijan los evangelistas, Juan le llama a su madre María la de Cleofas. Sin embargo, Marcos dice María, la madre de Jacobo el menor y de José. Tanto Jacobo el menor como José son hermanos del Señor Jesús, hermanos carnales. El menor era Jacobo, que en este caso es Santiago, el que se queda al frente de la iglesia de Jerusalén, y José, que se llamaba igual que su padre, y refiere una tercera persona que se llama Salomé. Esto quiere decir que María, la madre de Jacobo y de Juan, también se llamaba Salomé. Las tres Marías: María Magdalena, María, la madre del Señor Jesús, que también es madre de Jacobo y de José, y Salomé. En el otro relato de mismo Marcos, ya cuando el Señor había sido sepultado, Marcos vuelve a referirlo de la misma manera. Dice: pasado el sábado, María Magdalena, María la de Jacobo, nada más ahora hace referencia como Jacobo, la de Santiago, y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirlo muy de mañana, el día 1 de la semana. Llegan al sepulcro cuando ya había salido el sol y se decían unas a otras: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Se preguntaban ellas. Entonces, hermanos, vemos, espero no hacerlos enredijos, pero vemos que estaban María Magdalena nuevamente, María la madre de Jesús, que también es madre de Jacobo y de José, y la madre y esposa de Zebedeo, que también se llamaba Cleofas, y que también se le refiere como María Salomé. Yo infiero que tenía tres nombres: María, Salomé y Juana, porque ahora el relato de Lucas, que Lucas es muy puntual en este sentido, dice Lucas 24:6. Lucas 24, sí, 24:6, hermano. Cuando ya llegan al sepulcro y evidentemente ya estaba removida la piedra, ahí los personajes que estaban a la entrada dicen: no está aquí, sino que fue resucitado. Recordad cómo os habló estando aún en Galilea, diciendo: el Hijo del Hombre tiene que ser entregado a manos de hombres pecadores y ser crucificado y resucitar al tercer día. Y se acordaron de sus palabras. Y cuando regresaron del sepulcro, anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y vuelve a decir quiénes. Punto número 1: María Magdalena, que se repite en los tres relatos, tanto de Marcos y de Mateo y de Juan. Juana, que en este caso es María Salomé Juana, y María la de Jacobo, es decir, la madre del Señor Jesús.
Dice, y las demás que estaban con ellas, las que dijeron estas cosas a los apóstoles, y estas palabras les parecieron como un delirio y no creían. Esto es, hermanos, 3 Marías estuvieron presentes, en todas ellas María Magdalena, en todas ellas, obvio, la madre del Señor Jesús y su tía, hermana de María, que también se refiere como María, Salomé y Juana. Y esta es una inferencia absolutamente mía en sentir, si se llamaba Juana, pues también le puso a su hijo Juan. Entonces, tanto Jacobo como Juan eran primos hermanos del Señor Jesús. Este más o menos es un contexto familiar y un contexto, por decir así, laboral, ya que ellos eran socios y trabajaban con Pedro, Andrés y su padre, eran pescadores propiamente, ¿sí? Y bueno, que en muchos de los relatos, en la mayoría de los relatos, siempre aparecen Pedro y Juan, y en otros casos, por ejemplo, en la transfiguración que hubo, que el Señor se presenta, están ellos 4, ellos siempre presentes, Simón, Andrés, Juan y Jacobo, y en muchos relatos están siempre ellos presentes, en la mayoría de los relatos. Ya no quisiera leer la mayoría de estos relatos, sino más bien, pues, presentarles este ambiente que, como yo les digo, es un ambiente familiar, donde se conocían, obviamente se conocían desde niños o desde muy jóvenes, porque su entorno familiar era el mismo, y en este caso, por el relato, sostengo yo que tanto Jacobo como Juan eran primos hermanos del Señor Jesús, porque la madre de ellos y la madre de ellos y María, la madre de Jacobo y José, eran hermanas. También yo sostengo, es una inferencia, hermanos, que el famoso relato de, de los peregrinos de Emaús, ¿te acuerdas, hermano? Dentro de los peregrinos de Emaús, ¿no te oigo, hermano? ¿Todo bien? Sí, mi querido hermano. Yo creo, y también es una inferencia, que no eran varones. Yo creo que era Zebedeo y Salomé los que iban caminando, los que iban como peregrinos, porque posiblemente, creo yo que también tenían un lugar donde vivir en Emaús, y el entorno es, porque ahí se dice que el nombre de uno de los peregrinos, que así les llaman, era Cleofas, y es María la de Cleofas, es decir, Cleofas Zebedeo, ¿sí me explico? Y el entorno es que cuando el Señor Jesús camina junto a ellos, el relato es así a grandes modos, es, ¿no sabes tú lo que ha sucedido? Tú eres el único forastero que no sabes. Y el Señor les empieza a hablar de las escrituras desde el Antiguo Testamento hasta todo lo que iba a venir. Y en el momento, fíjate que hay una cuestión importante, hermano. Cuando ellos identifican que era el Señor Jesús, es por cómo el Señor Jesús partió el pan. Y esto significa que lo habían visto muchas veces hacerlo. ¿Y quiénes lo habían visto? Pues esos los de su entorno, de su primer círculo, que en este caso era Cleofas, y creo yo que el otro no era hombre, sino era Salomé, Juana o María, que era la misma. Esto es, hermano, espero que no habernos hecho bolas, pero este es el entorno familiar, vamos a decir, laboral de el apóstol Juan y su hermano Jacobo, hermano. ¿Qué piensas de esto? ¿No los hice bolas, hermano? No, hermano, para nada, y estás pues construyendo un entorno, el entorno familiar, como tú lo referiste, eh, nos colocas en en aquellos primeros años del llamado de los apóstoles, nos ayudas a ubicar a estos apóstoles
en aquel contexto de los 12, la incursión de esta señora, como tú te referías, ¿verdad? Muy, muy Perdón, aprovechada, bastante aprovechada. se sintió en confianza, eh, hermano. que bueno, realmente, como le decía, el Señor no saben lo que están pidiendo. En fin, todo eso forma el trasfondo, un trasfondo muy útil en esta introducción que estamos haciendo a, a las cartas de Juan. Así es que pues sigamos, mi querido hermano. Muy bien, eso es de alguna manera lo que yo quería plantear, hermano. ¿Qué tú tienes para seguir adelante con esto, hermano? Bueno, pues, pues decir, hermano, que ha habido siempre un conflicto y se ha puesto en tela de duda tanto la autoría como la autoridad, pues prácticamente de cada libro del Nuevo Testamento y de toda la Biblia en general. Y en torno a esta epístola, a esta primera epístola de Juan que queremos comentar junto con nuestros hermanos y hermanas, pues que se han escrito literalmente cientos y cientos de páginas, especialmente en los comentarios, tratando de demostrar que el apóstol Juan es el autor del Evangelio, como de las 3 cartas, como del Apocalipsis, que se le atribuyen y que, en particular, esta primera carta fue recibida como palabra de Dios por los cristianos del siglo primero en adelante. Este ejercicio, tratando de demostrar que Juan es el autor mm, de estos documentos que se le atribuyen, bueno, pues ha resultado un ejercicio verdaderamente titánico. Los estudiosos han penetrado en la entraña de estos documentos, haciendo un análisis pormenorizado que abarca palabra por palabra, tratando de lograr pruebas internas, es decir, que están dentro del documento, que muestren que cada uno de estos documentos tienen por autor a un solo hombre y que de ninguna manera pueden ser la obra de un grupo de discípulos o compañeros del apóstol Juan, ni tampoco el resultado de integrar los recuerdos de las enseñanzas del apóstol Juan por una supuesta comunidad juánica que Ujú, está formada por los discípulos de Juan, quien supuestamente fue la que se encargó de la redacción final de todas estas enseñanzas de Juan, pues como algunos pretenden. Por otra parte, autores conservadores pues han tenido que atender en el campo de la apologética, es decir, de la defensa cristiana, la arremetida de varias llamadas críticas, una crítica de la redacción, crítica de las formas, ujú, recurriendo a la evidencia interna y también a la evidencia externa, es decir, aquellos datos que están no solo dentro, sino fuera de la escritura, que justifican si hay un solo autor de estos documentos y que desde el comienzo de la era cristiana fueron reconocidos como palabra de Dios, fueron copiados profusamente y se reconocía al apóstol Juan como su autor. Entonces así hemos llegado a ver como muchos conocedores de Juan, que son a la vez amantes de la palabra, con gran diligencia, con mucho esmero, han realizado estudios muy bien logrados, con centenas de versículos,
probando las múltiples y finas relaciones internas que hay, por ejemplo, entre el Evangelio y la primera carta, o entre el ujú, Evangelio y la primera y la segunda carta de Juan, o entre la primera, la segunda y la tercera cartas. Esta es la llamada evidencia interna. Literalmente cientos y cientos de páginas de estudios meticulosos concluyen que hay un autor único y ese es el que a veces se encubre con gran humildad, una humildad no fingida, como por ejemplo el discípulo al que Jesús amaba. ujú, También se denomina a sí mismo el anciano, es decir, ujú, Juan el apóstol. Y por supuesto, ni qué decir del profundo escrutinio que han realizado los que estudian las evidencias externas, probando que estos documentos existían desde el comienzo de la Iglesia cristiana en forma de copias, que fueron reconocidos y citados por los escritores cristianos más antiguos, los llamados padres de la Iglesia de los siglos segundo y tercero. Por razones de espacio y tiempo no es posible entrar en las entrañas y detalles de estos larguísimos estudios, pero sí podemos contarles sus conclusiones, aunque sea de manera muy esquemática. Primera de Juan fue escrita por el apóstol Juan, una sola mano, un solo hombre nada más, así como el Evangelio y las cartas segunda y tercera. Así, dicho de manera muy sencilla, todo esto nos servirá pues de introducción pues a la carta que nos proponemos comenzar a estudiar este día con la ayuda de nuestro Señor, sin el cual nada se puede hacer. Nada más quería yo sugerir a, a nuestros oyentes que estudien esta primera carta con cuidado y más de una sola vez. Les recomiendo también que tengan consigo un cuaderno exprofeso para el tema. Tomen abundantes notas tanto de lo que a lo largo de las charlas llame su atención, así como del estudio personal de esta carta. Anoten, anoten sus comentarios, anoten sus posibles preguntas. Además, ya saben que pueden regresar a los estudios anteriores. Y entonces el estudio de esta carta se volverá entre nosotros muy útil, muy edificante, muy participativo y por supuesto significativo. Y bueno, quiero también comenzar como notas introductorias por afirmar que Primera de Juan es una carta de carácter pastoral, escrita pues por el apóstol Juan en Éfeso. Y siguiendo la cronología de nuestro hermano, el doctor Islas, probablemente la fecha en que se escribió es el 90 después de Cristo. Aquí hay varias opiniones. Hay, por ejemplo, quien dice que fue escrita entre el 80 o el 85, pero me parece que el doctor Islas es bastante correcto al situarla en el año 90 después de Cristo, después de que Juan escribiera el Evangelio. O sea, primero se escribe el Evangelio y luego la carta, lo cual pues decimos ocurrió, bueno, la escritura del Evangelio eh, fue anterior, siguiendo esta misma cronología. Si me permiten ustedes, voy a hacer una pequeña corrección, porque recuerdo que el doctor Isas no dice que se escribió la carta en el año 90, sino en el año 95, hermanos. ujú. En el año 95. Y el Evangelio se escribe en el año 90. Es decir, el Evangelio antecede a la carta por 5 años.
Y por supuesto, pues el apóstol mismo aquí ya en la carta nos ofrece varias razones por las cuales él escribe esta carta. Leemos, por ejemplo, en el capítulo 5 y versículo 13, donde dice, estas cosas os acabo de escribir a los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Noten ustedes, dice, estas cosas os acabo de escribir, luego vamos a comentar por qué dice acabo de escribir y no solamente escribí, Ujú. a los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, ¿para qué? O sea, hay una razón por la cual escribe, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y esta razón es similar a la razón que expresa el apóstol Juan en su evangelio. Y podemos ir aquí al final del evangelio en el capítulo 20 y versículo 31 donde dice, vean ustedes el parecido, pero estas han sido escritas, estas cosas que Juan deja plasmadas en el evangelio, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es muy interesante que dice en primera de Juan 5:13, estas cosas os acabo de escribir a los que creéis en el nombre del Hijo de Ujú. Dios. Pero el Evangelio dice, estas cosas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo. Es decir, de esta comparación de textos, notamos que la carta fue dirigida a los que ya creían en el nombre del Hijo de Dios. Pero el Evangelio tenía a la vista otra audiencia, es decir, aquellos que todavía no creían que Jesús era el Cristo. Y tanto en el Evangelio como en la carta, el apóstol Juan tuvo razones suficientes para escribir sus documentos. Volvamos a la primera carta para conocer un poquito más en detalle las razones del apóstol para escribirla. Fíjense ustedes cómo dice en el capítulo 1 y versículo 4. Aquí no estamos haciendo un comentario detallado, sino solamente citando versículos que nos permitan ver simplemente estas razones que tuvo Juan eh, para escribir y dejarnos este documento. Dice primera de Juan 1:4, estas cosas os escribimos para que nuestro gozo sea completo. Noten ustedes, escribimos para que, o en la primera carta de Juan, capítulo 2 y versículo 1, donde dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, parácletos tenemos ante el Padre Jesucristo el justo. Ujú. Y luego en una serie que va en el capítulo 2, de los versículos 12 al 14, donde explica otras razones por las cuales él escribe su carta. Dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque, aquí ya no es para qué, sino porque los pecados os han sido perdonados a causa de su nombre. Os escribo, padres, porque habéis conocido al que es desde un principio. Os escribo, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Luego sigue diciendo, como repitiendo eh,
cada uno de estos grupos, nada más que en este versículo les dice niñitos, ya no hijitos. Y aquí hay una interesante variación de de términos. Parece ser que los hijitos del versículo 12 son los niñitos del versículo 13, del versículo 13, del versículo 14. Dice, os acabo de escribir, niñitos, porque habéis conocido al Padre. Os acabo de escribir, padres, porque habéis conocido al que es desde un principio. Os acabo de escribir, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. En cada uno de estos grupos a veces se refiere a, por ejemplo, al hablar de los niñitos, les dice, porque habéis conocido al Padre, lo mismo que que le escribe Juan a los padres, porque habéis Ujú. conocido al que es desde un principio. Con unas pequeñas variaciones. Al que es desde un principio le dice a los padres. Luego le dice, habéis conocido al Padre. De los jóvenes, por ejemplo, dice, porque habéis vencido al maligno, pero luego cuando vuelve a referirse a los jóvenes, le dice, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Fíjense ustedes, hermanos, cómo el apóstol Juan no solamente proclama y enseña de voz, sino que escribe también. Sabe él de la inmensa importancia de dejar constancia viva de la palabra. Juan es consciente de que es palabra viva, que vincula al oyente con Dios mismo por medio de sus portavoces inspirados y autorizados. La palabra nos descubre a Dios, nos descubre su santo carácter, nos descubre sus proyectos para nosotros, para esta vida presente y para el futuro sin fin a su lado, la vida eterna. Así que, hermanos y hermanas, estar cerca de la palabra escrita, estar cerca de ella, es definitivamente un signo de inteligencia espiritual, de que hemos sido realmente despertados y ser preparados para vivir esas realidades eternas de las que ya tenemos la promesa infalible y, y la prenda perfecta, segura y adorable. Y esta prenda es su Santo Espíritu. Sigue diciendo en el capítulo 2, 21, no os escribí porque sepáis la verdad, sino porque la sabéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Dice en el versículo 26 del capítulo 2, os estoy escribiendo esto sobre los que intentan engañarnos. Y el versículo que citamos al comienzo en el 5:13, estas cosas os acabo de escribir a los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Fíjense ustedes, Ujú. Juan escribe para dar seguridad a los creyentes y al mismo tiempo también para exponer a los falsos creyentes. Estaban con nosotros. Juan no escribe su carta.
pero no son de nosotros, ¿no? Sí, en el versículo 2:19, ¿verdad? Sí, Que dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. exacto. Fíjese, todas estas palabras no hacen otra cosa más que exponer una realidad terrible, porque en el Evangelio de Juan los enemigos están localizados perfectamente como afuera. Son los judíos incrédulos y sus autoridades. Pero el gran problema, el gran peligro, yo diría el mayor riesgo, se tiene con estos falsos creyentes, con estos anticristos, como los va a pasar luego a llamarlos, porque estos surgen de adentro. Ya el apóstol Pablo, recuerdan ustedes, cuando hace su última visita a Éfeso, les dice que tengan cuidado, Ujú, porque van a aparecer lobos feroces que no perdonarán al rebaño y surgirán de adentro, no de afuera. ujú. Bueno, un detalle más es que Juan no escribe sus cartas, en particular esta primera de Juan, al estilo del apóstol Pablo, quien, si ustedes han notado, lo hace de una manera, podemos decir, lineal. Grandes, extensos argumentos, muy bien planteados. En primera de Juan, nosotros no descubrimos este estilo de escribir. No nos encontramos, no nos vamos a encontrar con argumentos largamente expuestos, sino más bien con 8 temas. Yo he contado 8 y seguramente que hay muchos más aparte de estos 8, a los que el apóstol regresa una y otra vez. Por ejemplo, ¿cuáles podrían ser estos 8 temas? Primero, la autoridad y la veracidad de las primeras enseñanzas que fueron dadas. Estas primeras enseñanzas eh, son presentadas con una palabra griega que es paradosis. ¿Qué Sí, es la parados. paradosis? ¿Mande? Sí, la tradición, ¿no, hermano? Es la tradición, pero no es como el estilo de la tradición católica, sino aquí las tradiciones, vamos, en el sentido de la tradición católica, está formada por los escritos y los pensamientos de los famosos padres de la Iglesia, algunos de los primeros concilios. Esas son las tradiciones a los que la Iglesia Católica Romana apela. No, cuando se habla de paradosis o paradosis en el Nuevo Testamento, estamos hablando de las enseñanzas de nuestro Señor, las enseñanzas originales de nuestro Señor Jesús, que fueron recogidas por los apóstoles en Ujú. sus escritos, y además las enseñanzas de estos mismos apóstoles. Estas son las tradiciones, podemos decir, las primeras enseñanzas. Y uno de estos 8 temas a los que Juan regresa una y otra vez es este, que la escritura tiene autoridad, que la escritura tiene veracidad. Y la autoridad y la veracidad de las primeras eh, se basa en estas primeras enseñanzas o tradiciones. En segundo lugar, otro de los temas que Juan abordará en su carta es el testimonio de estas tradiciones sobre la humanidad de Jesús. Otro tema es el testimonio de estas tradiciones sobre la relación entre el cristiano y el pecado. Por ejemplo, cuando dice, si dijéramos que no Ujú. tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Un cuarto
tema importante en Juan es el testimonio de las tradiciones, es decir, de las enseñanzas originales, sobre el significado de la muerte de nuestro Señor Jesús. Aquí, por ejemplo, recordaríamos un pasaje que dice que Él, Jesús, es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Otro tema muy importante en Juan es el testimonio de las tradiciones sobre el amor como prueba de una verdadera relación con Dios. Ya regresaremos a cada uno de estos temas, probando con varios versículos cómo esto es así. Otro tema muy importante, fíjense ustedes, es el testimonio de las tradiciones, es decir, de las enseñanzas originales de Jesús y los apóstoles sobre el significado, sobre las consecuencias de ser engendrados por Dios. Ujú. Y con estas palabras, engendrados por Dios, se está describiendo la realidad del hombre nuevo. Se describe la realidad de la nueva criatura como algo novísimo que aporta el nuevo pacto. Y de esta manera se cumple que nosotros somos semejantes a Dios en el tiempo presente, como dice Primera de Juan 4:17. Noten ustedes cómo dice Juan 4:17, versículo muy importante. Dice: en esto ha sido perfeccionado el amor entre nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, que como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y es en la nueva criatura que se cumple en nosotros esta palabra que está diciendo Juan. Semejantes ahora. Y por supuesto, esto tendrá su plena expresión el día de la resurrección, cuando le vamos a ver a Él cara a cara. Como dice esta primera carta de Juan en el capítulo 3 y versículo 2: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, Ujú. pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. Es decir, hay un cumplimiento, hay una hora presente en el cual nosotros somos semejantes a Él, pero lo seremos de una manera absolutamente plena en la resurrección. Otro tema que podemos decir es el penúltimo tema que yo he venido contando aquí, es el testimonio de las tradiciones sobre los falsos hermanos, sobre los engañadores, sobre los anticristos. Y podemos nosotros citar aquí Primera de Juan 2:18, que dice: niñitos, ya es la hora postrera, y según habéis oído que el anticristo viene, así han surgido ahora muchos anticristos, por lo cual sabemos que es la hora postrera. Los engañadores, los mentirosos, dice en el capítulo 2:22 de Primera de Juan: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que Ujú. niega al Padre y al Hijo. Y un último tema que, insisto, probablemente no sea el último, sino haya más, es el testimonio de las tradiciones sobre el permanecer en Él, el permanecer en la verdad, el permanecer en la luz, el permanecer en la Trinidad. Y decimos de las tradiciones porque esto no aparece solamente en Primera de Juan, está también en el Evangelio, a lo largo de todo el Evangelio, comenzando con aquel versículo tan
exquisito y lleno de significado que dice: "El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él". Es muy significativo que esta permanencia se plantea de una manera doble, es decir, nosotros permanecemos en Él y Él en nosotros. Y esta combinación de nosotros en Él y Él en nosotros está presente a lo largo de todo el Evangelio, en el capítulo 6, en el capítulo 15 y, por supuesto, en el capítulo 17 y a lo largo de toda la carta de Juan, en el capítulo 2, en, en el capítulo 3, en el capítulo 4. Por eso decimos que es un tema que de aquellos que Juan plantea que aparecen una vez y reaparecen en otros lugares, algo que preocupaba a Juan para comunicar, pues, a sus niñitos, a sus hijitos. Y bueno, hermano, pues de manera muy esquemática, no sé qué piensas tú. Hemos presentado aquí Yo creo que hay muchos estos elementos, hermano. Mira, en primera, yo creo que la audiencia del Evangelio es una y la audiencia de la primera carta es otra, ¿no? sí, Este, en la primera carta tenemos hijitos míos, hijitos, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Es decir, es la iglesia como tal, el seno de la iglesia. Y el evangelio como tal son las buenas nuevas para todos, ¿no, hermano? O sea, ahí están como tal, es decir, sí hay elementos. Y aunque de manera muy sucinta, muy rápida y importante, a lo mejor sería conveniente que para la próxima semana, no sé si tú lo juzgues conveniente, ver qué similitudes hay, tanto en el contexto, quizás en el contexto gramatical o de formas que tenga tanto el Evangelio como la primera carta, nada más para darles algunos elementos a los hermanos del contexto. Pues te pongo un caso, ¿no? Que tú lo mencionaste ahorita, pero al parecer solamente hay 5 ocasiones en donde se refiere a la palabra paracletos. Y estas 5 ocasiones son 4 son mencionadas o dadas en el Evangelio y una en la primera de Juan. ujú, Las primeras 4 que tenemos en el Evangelio, a partir 2 en el versículo 14, creo, una en el 15 y una en el 16, se refieren al Espíritu Santo, porque os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere no vendría a ustedes el Paracletos. ¿Sí me explico, hermano? ujú, Sin embargo, cuando tenemos en la primera carta de Juan, en la primera carta de Juan, tenemos la referencia como, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, paracletos, dice, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Ahí vemos, hermano, que en la primera carta el paracletos es usado para el Espíritu Santo, pero el mismo Juan utiliza paracletos para describir a Cristo, ¿no? ujú. Y a Entonces, Cristo que dice: "Os voy a enviar a otro consolador". exactamente. O sea, Él considerándose a sí mismo como consolador y Ujú. el Espíritu Santo también como consolador, como Paracletos. Como paracletos. Aunque en la primera de Juan, la traducción que viene, pues, históricamente, ¿no, hermano? Es abogado. En el versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, dice paracletos, aunque, por ejemplo, la Biblia, de las Américas traduce abogado, ¿sí? La Reina Valera traduce igualmente abogado, se traduce como eso. Huneman en su traduce abogado, y pareciera ser que esta es una especie de tradición de traducción.
Sin embargo, a mí me encanta la Biblia textual porque utiliza la palabra paracletos, que creo yo que da una no circunscribe solamente abogado o aquel que da consuelo, mi hermano, sino que es Exacto, más que eso. Entonces, exacto. no sé si existan algunos elementos adicionales que ya mencionaste algunos, o sea que, por ejemplo, ¿no, hermano? O sea, si nosotros vamos a la primera carta, otra vez a la primera carta de Juan, dice lo que era desde un principio, es decir, lo que desde un principio era, y si vamos al Evangelio de Juan, propiamente. Igualmente en el primer versículo dice, en el principio era el logo, si me explico, pareciera ser que utiliza ciertas estructuras de palabras en el griego que apuntan a un mismo autor. No sé si Exacto. pudiéramos tener algunas cosas más, aunque más adelante también vuelve a decir lo que era en el principio. Y bueno, hay una serie importante de temas que tú ya señalaste, pues que son importantes. Entonces, pues no sé si por ahí pudiéramos ir tejiendo toda esta introducción acerca del apóstol Juan, hermano. ¿Cómo no? Pues hermano, tienes un magnífico campo aquí de investigación. Ya, yo te cité ya dos, no sé si tengas tú en el radar otras. Pues sí hay, fíjate que en esos estudios comparativos que han hecho muchos hermanos entre el Evangelio y la primera carta, pues hay muchos paralelos, muchas estructuras, como dices tú. Si bien no son idénticas, son muy parecidas y por supuesto esto pues nos señala que se trata de un solo autor que Ujú. escribió ambos documentos. Y sin el afán de ser exhaustivo, sino solamente darles a los hermanos algunos elementos que tengan para ahí o sea, no tener 60 páginas o 80 páginas acerca de esto, porque pues así están planteados ¿cómo se llama? Los comentarios que están sobre el apóstol, ¿no? Sí. Bueno, hermano, ya se nos llegó la hora, tú dime qué sigue. Pues nada más saludar a todos nuestros hermanos y hermanas que nos han escrito, que nos están saludando aquí en este chat. En este momento no veo preguntas, en este momento obviamente no hay comentarios, sino simplemente la alegría de volvernos a encontrar. Así es que pues a todos los que nos han escrito, un fuerte saludo, a los que retransmiten este programa, un fuerte saludo también a nuestros hermanos que nos ayudan en la producción de este programa, pues un fuerte abrazo, nuestro agradecimiento. Muy bien, pues hermano, tuvimos aquí, no sé, no he leído todos, pero bueno, pues, saludamos enormemente a todos nuestros queridos hermanos que siempre están aquí presentes y siempre muy al pendiente. Agradecemos que estén aquí, a nuestros queridos hermanos de en toda América de habla hispana, les mandamos un fuertísimo saludo y pues damos por concluida la charla bíblica de este miércoles 24 de enero del 2024. Transmitimos desde la ciudad de Querétaro, en este primer programa de este séptimo año de transmisión de charlas bíblicas. Hermanos, agradecemos su deferencia que tienen para con nosotros al estar presentes. Aquí vimos también un buen de hermanos que se conectaron para saludarnos. Les mandamos un fuerte saludo a todos y les damos las muy buenas noches y que Dios los bendiga. Muy buenas noches. Buenas noches, hermanos y hermanas.